Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Esta noche vamos a estar conversando de un tema que ha estado bastante en boga, diríamos así, en las últimas semanas, y es el tema de la guerra, llamémosle así. O sea, más allá del tema de la muerte de los jesuitas y el juicio que se está queriendo seguir en España y si es legal o no, es el tema que estamos tratando de evitar que se abra en el país, es el de la guerra. Entonces vamos a hablar de eso justamente, porque enfocarnos solo en un hecho aislado creo que es parte del error de lo que estamos viendo en el país. Y para eso, qué mejor que tener a tres personas que participaron, dos de ellos muy activamente en la guerra y una persona más que ha actuado en parte al final del gobierno del presidente Cristiani, y que pues con los tres vamos a estar conversando sobre este tema que creemos que es fundamental para el futuro del país. Y es, por supuesto, el general Mauricio Vargas, gracias general, el doctor Oscar Santamaría, gracias doctor, y Ana Guadalupe Martínez también, muchas gracias por habernos hecho el espacio en sus agendas para estar con nosotros. General, usted, como su título lo dice, ha sido un oficial de la Fuerza Armada. Eso implicó muchos años dentro del ejército y por supuesto muchos años dentro de las filas combatiendo a la guerrilla. ¿Usted cuándo entra al ejército? Yo ingreso en el año de 1963, me gradúo en el año de 1966, por los destinos de Dios. Estuve en el conflicto con Honduras. ¿A dónde estuvo en ese momento? Aquí en el Teatro de Operaciones Norte. Entramos hasta Nuevo Cotepec y hasta el Portillo del Soldado, que ahí fue donde hubo el detenimiento. ¿Usted era subteniente o teniente ya para? Era subteniente, yo sí, era un reclutía, como dicen. Entonces estuvimos ahí y luego pasamos los 12 años del conflicto, aunque entre 1969 y 1970 está el preconflicto también, que está al interior, latente o incipiente dentro de la sociedad, y que de una u otra manera hay que llevar luces realmente no para vender un producto, sino para que realmente se conozca. Lo que estamos viendo ahorita es efecto. Lo que no queremos ver son las causas, y eso es un problema. Y aquí pues... ¿Cómo fue los 70s, general? Los 70 fue la época un poquito más álgida, donde ya de la latencia o incipiencia se comienza a salir ya a determinadas acciones. Y yo creo que ese panorama lo puede plantear mejor Ana Guadalupe, porque ella es la que andaba escondida, ¿no? Pero usted la andaba siguiendo. Yo andaba detrás de ella, pero eso es distinto, ¿verdad? Entonces, ella lo puede plantear mejor. Pero al final la capturaron también, ¿verdad? Sí. Pues sí, pero Dios ha sido bueno con ella y por eso. Por eso estoy aquí. Cuéntanos, Ana Guadalupe, aprovechando justamente el pase. Bueno, ahí, que me hizo el pase a mí, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Bueno, yo era estudiante universitario de áreas comunes. Aquí había una sola universidad, que era la Universidad Nacional de El Salvador. En ese momento, las áreas comunes era la parte más activa de la universidad, porque se estaba cambiando un modelo educativo universitario. Había ingresado un número bastante mayor de estudiantes a la universidad a hacer sus primeros años, y lógicamente eso hizo que pues las ideas, los discursos, las actividades se abrieran para muchos de nosotros. ¿Y usted ingresa en qué año a la guerrilla, entonces? Ya la incipiente guerrilla. No, yo ingreso después de entrar a la universidad y de pasar por ese proceso, que es el que realmente genera el debate de si el país es democrático o no, en los primeros años universitarios. Y fueron los primeros años universitarios los que fundan, en el caso del ERP, la guerrilla. No fueron los últimos años, no fueron los que ya estaban a punto de graduarse y de entrar a ser élites de clase media, sino éramos... Por eso hago énfasis en que en ese momento
se abre la universidad y entra un número mayor de estudiantes. ¿Y hubo una premeditación ahí para tener más miembros que pudieran entrar también en el conflicto? Yo creo que no, que había un debate latinoamericano acerca de el acceso a la educación universitaria, y por eso el modelo de abrir las universidades públicas y hacer que más estudiantes accesaran a carreras universitarias es en ese contexto, y esa es una línea que viene de los Estados Unidos, porque me acuerdo que el debate de ese momento era por qué le estábamos haciendo caso a posiciones de Estados Unidos, sobre todo de las fundaciones Kellogg, Ford, que hablaban de la necesidad de que en América Latina hubiera una clase media educada que le permitiera a nuestros países desarrollarse. Ahora, ¿usted entra en el 70 ahí, a la guerrilla? A finales del 73, principios del 74. Ok, ahí se incorpora, acababa 2 años antes sí, de ser estaba el secuestro en la universidad. Estaba en la universidad cuando el golpe de Estado del año 72, que creo que acelera el debate y las condiciones en esa masa de estudiantes nuevos golpe de que Estado, habíamos entrado. ¿Por qué le llama golpe de Estado? Porque ganó el ingeniero José Napoleón Duarte. Okay. Y entonces como no le permiten a él llegar a la presidencia, se toman la universidad, y creo que la toma de la universidad, que era la única, deja fuera sin qué hacer a miles de estudiantes, y lógico, ¿qué íbamos a hacer? Rebelarnos. Y ahí está, que ese fue el acelerador de que muchos termináramos incorporados a la guerrilla, los núcleos iniciales guerrilleros en ese momento que se estaban abriendo en el país. Y le quiero decir algo, todavía pasó un año cerrada la universidad, del 72 hasta finales del 73. Yo, por mi familia, me sacan para Estados Unidos tratando de que no me metiera en muchas cosas. Me voy para Estados Unidos, estoy un año allá en San Francisco, nomás reabren la universidad. Yo dije, me voy de regreso porque yo quiero graduarme de medicina de mi universidad, de la del Salvador. Regreso a El Salvador, entro a la facultad, pero ya estaba revuelto el país. Y directo a ser reclutada y a incorporarme al ERP, que ya estaba entonces funcionando como Ejército Revolucionario del Pueblo. El origen del ERP son los demócratas cristianos jóvenes que son influenciados por un debate en América Latina de ideas de si valía la pena seguir esperando la vía cívica electoral o si había que enfrentar los gobiernos autoritarios de otra manera. Ese es el origen de todo ese momento, pero quiero, repito, hacer énfasis en que la apertura de la universidad a una masa de jóvenes de clase media y de sectores populares es lo que realmente abre la posibilidad de la construcción de la guerrilla en El Salvador. Ok. ¿Y usted, doctor, en esos tiempos? Bueno, pues yo, dentro del periplo mío breve que puedo comentar, yo inicié estudios en la Escuela de Derecho justamente en aquellos momentos en que se produce la efervescencia político-social acá de los gobiernos de facto. Me acuerdo del gobierno del presidente de ese entonces, Lemus, que lo vota la Junta Cívico-Militar, y dentro de ese episodio participa todo el estudiantado. Me uní yo a esa efervescencia estudiantil de protesta callejera, y dentro de ello, pues, nosotros uniéndonos a lo que era el nuevo gobierno más con tintes civilistas, donde estaba el doctor René Fortín Magaña, el doctor Ricardo Falla Cáceres, el doctor Fabio Castillo Figueroa, entre otros de los que integraban esa junta, y nosotros decíamos que ese era el camino que había que seguir en el país para llevar adelante una reforma de que se anunciaba en aquellas épocas, debería ser una reforma política. Pero esa junta poco duró. 1900. Estamos hablando del año 61. 61. Y ya después viene el otro golpe, donde ya se instala el directorio cívico-militar
Entre otros militares está el coronel Rivera, el coronel Aníbal Portillo, el coronel Castillo y otros que se unen allí, entre ellos un civil que es el doctor Feliciano Avelar, y se inicia la otra etapa de la nueva administración de gobierno, y ahí eso toma un giro, porque de lo que se hablaba en aquel momento era que había que abolir los partidos oficiales, que había surgido en los años 50 con el presidente Osorio, que era el PRUD, y después este nuevo, llamémosle así, esquema que inician estos golpistas, de nuevo traen la bandera de un nuevo partido oficial, que es el PCN, y el PCN inicia ya una nueva etapa de gobiernos militares, algunos autoritarios, como dice Ana Guadalupe, otros de cierto carácter represivo, pero yo creo que lo más quizás allí patético fue, y por qué no decirlo, la línea equivocada que tomaron aquellos gobiernos de la exclusión política. La exclusión política se inicia a partir de ahí. No se admite que aquellos que piensan de una manera diferente, que tienen ideologías diferentes, puedan venir y sean parte de lo que era el espectro político del momento, y se va reduciendo cada vez más la participación. Y se prohibía en la Constitución, ¿verdad? Algunos de estos temas estaban referidos más drásticamente en el tema constitucional dentro de lo que se dieron llamar las doctrinas subversivas, entre ellos el comunismo, el socialismo. No, aquí estoy hablando de otra cosa, aquí estoy hablando de partidos que podrían haber sido legítimos competidores. Ella mencionó el caso de la Democracia Cristiana, el PAN, el partido PAN con el presidente, con el canciller Roberto del Mundo Canesa, sí, en aquellas épocas, y otros que yo llamaba grandes dirigentes del momento, que podrían haber iniciado quizás una nueva etapa política en el país. Lamentablemente eso se perdió. Se justificaron plataformas de gobierno reivindicativas, siempre se reivindicaba, los golpistas siempre reivindicaban por los intereses del pueblo, y por esta única vez se rompe el orden constitucional, orden constitucional que venía rompiéndose cada vez que había golpe, pero ese era el mensaje. Sí. Entonces, claro, uno estando en la universidad, yo me acuerdo que nosotros formamos parte de las famosas asociaciones de estudiantes. A mí me tocó estar en más de una o de dos. Ajá. Y por supuesto que allí librábamos batallas internas también, con los amigos que eran de izquierda, nos agarrábamos en aquellas batallas bárbaras, y por supuesto que a veces siempre habían cosas importantes, buenas. Allí fue donde conocí a Shafik Handal como el gran orador que llegaba a la Escuela de Derecho, por ahí, como dicen, a encender los ánimos, y otros más de aquella época. Pero sí creo yo que sirvió de mucho para uno la militancia en estas agrupaciones. Y yo debo reconocer que la etapa mía fue la etapa de oro para la formación de abogados como nosotros, figuras como el doctor Galindo Paul, el doctor Rodríguez Port, el doctor Martínez Moreno, el doctor Álvaro Magaña, entre otros de los que llamábamos nosotros los grandes de aquella época gurú en materia del derecho. Los grandes maestros. Y grandes maestros, y bueno, y la carrera es larguísima. Para derecho eran 7 años, para medicina eran 7 años. Creo que tenemos que ir a un corte. Pero pues, queda claro ahí esa etapa, ¿verdad? Que es como la que genera los principios, llamémosle así, que nos lleva a los 70s, y después entonces... Y un punto importante que yo menciono, que después es parte de lo que es la declaratoria de la guerrilla, de su alzada en armas, la exclusión política, por eso la mencioné desde esa época. Es bien importante. En un momento continuamos con lo que pasó durante los 70s a finales y luego los 80s, para que comprendamos bien de qué estamos hablando en este momento en el país. No nos cambie, en un momento estamos de regreso.